Hola, bienvenidos al podcast Mentes Comerciales, donde conversamos con los académicos e investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. Soy Mari Grisanti, periodista, trabajo en esta casa de estudios y hoy estoy con Juan Sotes, investigador y académico de esta facultad. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Mari, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Gracias por acompañarnos en este podcast. Cuéntanos sobre tu investigación. ¿De qué se trata lo que tú estás investigando sobre el tema de cómo los mecanismos de remuneración y evaluación afectan las decisiones de inversión de los fondos mutuos y de las pensiones y el impacto que esto tiene en la formación de los precios y la volatilidad de los mercados? Bien. Yo pertenezco al grupo de finanzas dentro de la facultad y dentro de ese grupo de finanzas me dedico a problemas de inversión y valorización de activos. Y prácticamente desde que me gradué estuve interesado en tratar de entender mejor las decisiones de inversión de grandes inversores institucionales, que son inversores profesionales como los fondos mutuos, las AFP, AGFs en general, que no invierten por sí mismos para su propio patrimonio, sino que invierten los ahorros de otra gente. Son intermediarios financieros. Y hay dos características principales de este tipo de inversionistas, que son, en primer lugar, la mayoría de la gente los considera sofisticados, inversores que son profesionales, dedican más de 8 horas por día a tratar de entender los mercados, tomar buenas decisiones de inversión, pero por otro lado, como te comentaba recién, no gestionan su propio patrimonio, sino el patrimonio de los ahorristas, básicamente, que confía sus ahorros en ellos. ¿Bien? Entonces esto genera ciertos aspectos interesantes que a mí me interesa entender cómo se traslada, cómo se traducen las decisiones de inversión. En particular, en una línea de investigación en la que estoy trabajando, trato de entender un aspecto de los incentivos que tienen este tipo de inversionistas, que es que por lo general cuando se los evalúa comparado con un índice de referencia. Como ahorristas no es muy difícil tratar de entender si un inversor es bueno o es malo, porque en los mercados pasan muchas cosas, muchas de esas son producto puramente del azar, y por lo tanto es difícil tratar de entender cuáles son los inversionistas habilidosos realmente y cuáles saben cómo invertir versus cuáles han tenido suerte. Entonces, una forma que tenemos de tratar de entender eso es los evaluamos con respecto a un índice, como por ejemplo el IPSA. Si un fondo invierte en acciones chilenas, por ahí creemos que es bueno haciéndolo si en sus decisiones de inversión supera el IPSA. ¿Bien? Pero esto, a su vez, impacta los incentivos que tiene este inversionista. Porque el fondo ahora no solamente se preocupa por tratar de obtener buenos retornos sobre su fondo de inversión, sino que a su vez se preocupa por no caer muy por debajo del IPSA, ¿bien? Porque si no, sabe que los inversionistas por ahí van a tomar sus ahorros y van a ir a otro fondo. Bueno, entonces, lo que trato de entender es qué pasa cuando los inversionistas que se preocupan con respecto a índices como estos se encuentran en el mercado con inversores que están guiados por emociones, lo que llamamos sentimiento, que esos inversionistas que son o muy optimistas o muy pesimistas. ¿Bien? Entonces, acá el aspecto interesante es que conocemos bastante por las investigaciones previas respecto de cómo esa preocupación por un índice de referencia afecta la formación de precios y la volatilidad de los precios en el mercado. Y también conocemos por separado bastante con respecto al impacto que tiene ese sentimiento. Para fijar ideas, pensemos en el optimismo, cuando hay optimismo exacerbado, qué impacto tiene eso sobre precio y volatilidad. Pero lo que no entendemos muy bien es qué pasa cuando estas dos partes se encuentran en el mercado. ¿Qué pasa si la contraparte de una orden de compra o de venta de un fondo mutuo no es un inversionista neutro, racional, para ponerlo de algún modo, sino un inversionista que es demasiado optimista? Y acá lo que hacemos es tratar de entender eso, poner esos dos tipos de comportamientos dentro de un modelo para entender las dinámicas que surgen de esa interacción. Y vemos que surgen implicancias que no esperábamos, o que es muy difícil prever del comportamiento de cada uno de ellos por separado, básicamente. ¿Cómo cuáles implicancias, por ejemplo? Bien. ¿El optimismo lleva a que las personas o las instituciones inviertan más? Bien, exacto. Entonces, por un lado uno piensa que un inversionista optimista, de repente muy optimista con respecto a una acción, pongamos el caso bastante reciente de la compañía Nvidia, que
fabrica estas tarjetas gráficas que han sido muy utilizadas por la inteligencia artificial. Los inversionistas por ahí se entusiasman con estas acciones y sin tener demasiada conciencia por ahí de cuáles son las perspectivas reales de crecimiento de la compañía, se entusiasma ahí simplemente porque la compañía sube, deciden invertir más en esa compañía. ¿Bien? Bueno, lo que sabemos es que ese sentimiento de por sí, por lo general, empuja el precio hacia arriba. Además produce un efecto de retroalimentación, por lo general, que amplifica movimientos en los precios. Es decir, que un aumento inicial en los precios se genera un aumento posterior de los precios que hace que amplifica ese movimiento inicial. Eso genera volatilidad. Algo parecido pasa con las instituciones que están comparadas con respecto a índices como el IPSA. Lo que pasa es que si de repente tenemos una sorpresa positiva para las compañías del IPSA, el IPSA crece y el inversionista se preocupa, este inversor institucional grande, se preocupa por no caer debajo del IPSA. Entonces va a decidir invertir más en el IPSA. Al decidir invertir más en el IPSA, empuja de nuevo el precio del IPSA hacia arriba y genera como esta segunda ronda de aumento de los precios que también genera volatilidad. Lo que pasa cuando este optimismo se encuentra con esta preocupación por índice de referencia, el aspecto más sorprendente es que a medida que los inversionistas, cuando parten de niveles de optimismo moderado, y acá esta calificación es bien importante, cuando parten de optimismo moderado, si se vuelven más optimistas, ese mayor optimismo cuando se encuentra con un inversor institucional, en vez de generar más volatilidad, reduce la volatilidad, la amortigua. Por el contrario, si tenemos sentimiento negativo, es decir, pesimismo, el aumento de pesimismo cuando se encuentra con un inversor institucional genera más volatilidad, es decir, amplifica. Entonces, lo sorprendente acá es que el impacto que tiene sobre precios, cuando se encuentran estos dos, es más o menos el esperado. Si los dos somos optimistas, vamos a tirar el precio bastante más hacia arriba. Pero el impacto que tiene sobre la volatilidad es bastante contraintuitivo, digamos, y genera una relación asimétrica. Mayor optimismo puede amortiguar volatilidad, generar mercados más estables en época de optimismo, mientras que mayor pesimismo puede generar mayor volatilidad, unas caídas posteriores más severas, más profundas, si se quiere. Y eso se da únicamente porque cada uno de estos, la contraparte de estos actores en los mercados financieros, es o bien un inversionista con sentimiento positivo o negativo o un inversionista institucional. Cuéntanos por qué un aspecto clave en este ámbito es el benchmarking, mecanismo que evalúa el desempeño en comparación con índices de referencia del mercado. ¿Por qué es tan relevante? Bien, porque genera esta preocupación en los inversores profesionales que no tenemos nosotros mismos cuando decidimos nuestras decisiones de inversión. Bien, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en cómo hacer crecer nuestros ahorros, algunos pensaremos en opciones conservadoras como un plazo fijo y demás. Algunos un poquito más sofisticados pensaremos en invertir en acciones, quizá a través de un fondo mutuo y demás. Pero lo que nos preocupa por lo general es, bueno, cuánto crece ese fondo a lo largo del tiempo. Y también, como en general no nos gusta el riesgo, queremos que ese crecimiento se dé sin sobresalto, con los menores sobresaltos posibles. Pero, en definitiva, nos preocupamos por cómo crece ese fondo, lo que decimos en términos absolutos, digamos, si crece más o menos a lo largo del tiempo. Cuando un inversionista como un fondo mutuo se preocupa por el índice de referencia, naturalmente se va a preocupar por cómo evoluciona ese portafolio. ¿Por qué? Porque por lo general estos fondos cobran comisiones por los fondos que administran. Entonces, si esos fondos aumentan, en particular si aumentan porque les ha ido bien en el pasado, van a cobrar más comisiones, mayor ingreso en el futuro. ¿Bien? Pero cuando tienen esta preocupación con respecto al índice, se van a preocupar también no solamente por el crecimiento absoluto, sino por el crecimiento con relación con el índice. Es decir, que introduce como esta segunda fuente de preocupación, digamos, que genera de algún modo como un desalineamiento entre las preocupaciones del inversor y la del ahorrista último. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Y esa falta de alineación entre las dos puede llevar a que el inversor institucional tome decisiones de inversión que no sean en el mayor beneficio del inversionista último, digamos, del ahorrista. ¿Con qué datos puedes analizar este tema? ¿Qué datos usaron?
Bien, esa es la belleza que tiene trabajar en finanzas. En finanzas tenemos millones, miles de millones de transacciones que se registran en todo momento del tiempo. Los mercados financieros registran esas operaciones. Esas operaciones por lo general se hacen públicas y entonces tenemos, en la práctica tenemos muchísimos datos con respecto a las operaciones que se realizan en acciones, bonos y demás, tanto mercado local como mercados extranjeros, en particular el mercado de Estados Unidos. Y lo que hacemos ahí es tomar datos de retornos, precios, volatilidad y demás de acciones estadounidenses. Vemos la participación que tienen fondos de inversión en estos mercados en particular. Y ahí tratamos de cruzar esos datos con datos de inversionistas retail y ver efectivamente si las predicciones que derivamos en el modelo se ven en la práctica. Pero a grandes rasgos, contarte que encontramos bastante validación de esas predicciones con los datos que estamos examinando. En particular, vemos que para tratar de entender esta relación empírica entre sentimiento y volatilidad en los mercados, es decir, lo que vemos en los datos, es fundamental incorporar el rol que tienen los inversores profesionales. Si no lo incorporamos, es difícil tratar de racionalizar, entender de algún modo lo que observamos en los datos. Juan, ¿por qué te interesaste en estudiar este tema? ¿Cómo llegaste a esta temática? Bien, es una muy buena pregunta porque partí haciendo cosas muy distintas. Digamos, cuando yo me gradué de pregrado, me gradué con la formación de un economista clásico y partiendo de Argentina, todos los economistas nos preocupamos de algún modo por la macro, digamos, con todos los desarreglos que hay en la macro en Argentina. Entonces yo partí haciendo eso, analizando coyuntura macro, después trabajé en el Banco Central en investigación y me dediqué más macro monetaria y financiera. ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, sí. Y cuando fui a hacer estudios de posgrado, fui a hacer mi doctorado en Estados Unidos, sabía que me interesaban las finanzas, pero no sabía muy bien qué parte de las finanzas quería analizar. Y ahí me encontré con básicamente dos líneas de investigación que se llevan adelante en la facultad, que las dos me fascinaron. Por un lado, la parte de inversiones, y por otro lado, la parte de la compensación a los gestores. Tuve un profesor en mi cursada en el doctorado, que era un experto en tramas de remuneración a ejecutivos. Y él tenía la creencia de que casi todos los comportamientos que observamos en la práctica, en particular los comportamientos exacerbados, como los que surgen en burbujas financieras y demás, no hay que tratar de buscarla o tratar de entenderla en función de movimientos irracionales y la gente de repente se despierta haciendo cosas que se salen de la lógica, sino que hay que entenderla con relación a las reglas de juego y los incentivos con los que trabajan. ¿Bien? Y eso se hizo particularmente evidente en esa época en la crisis financiera global. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente coincidía en que lo que había pasado con grandes bancos en ese momento y con el otorgamiento de crédito sin demasiada preocupación por la calidad crediticia y demás, tenía que ver con los incentivos que tenían los banqueros. Los banqueros se les pagaba muchísimo por tener un muy buen desempeño de corto plazo, pero no se los penalizaba de algún modo si esas decisiones salían mal. Si todas las consecuencias de esas malas decisiones, en definitiva, después las tenían que soportar los ahorristas o los inversores últimos, los accionistas de los bancos, y cuando hay caídas importantes o sistémicas, como pasó en ese momento, en definitiva, los contribuyentes son los que terminaron rescatando a los bancos. Entonces, esos incentivos me parecía que podían ayudarnos mucho a entender cómo invertían estos inversores institucionales. Y la verdad es que hoy en día la mayor parte de las decisiones de compra y de venta en los mercados se canaliza a través de este tipo de inversores. Entonces, creo que se ha vuelto un poco más relevante, inclusive desde la época que yo empecé a estudiar estos problemas. Y ahí, cuando estabas en esa época pensando en qué investigar, en el fondo cómo bajar el tema, ¿cómo lo conectaste con el tema de los sentimientos? El tema de los sentimientos fue una preocupación relativamente reciente, en realidad. Es como estas literaturas como evolucionan por separado, pero siempre me interesó los sentimientos como fuente de diferencia en las opiniones de los inversionistas. Hay una parte la que todavía falta hacer mucho trabajo en la valorización de activos, que es
bueno, ¿qué pasa cuando tenemos diferencia en las opiniones entre los distintos inversores en el mercado? Esa diferencia de opiniones son difíciles de entender. Me parece algo que parece para la gente común parece prácticamente inentendible. ¿Por qué es difícil de entender diferencia de opiniones? Pero en economía, cuando consideramos que la mayoría de la gente tiene acceso a la misma información, y si pensamos que todo el mundo hace lo mejor posible, es difícil de entender que dos personas actúen de forma muy distinta, en particular que uno quiera comprar y otro quiera vender. ¿Cómo entendemos esas dos cosas? Entonces, una fuente posible de estas diferencias de opiniones son cuestiones de sentimiento. Las cuestiones de sentimiento son viejas en economía. El mismo Keynes, este macroeconomista famoso, hablaba de los animal spirits en los mercados, como ese sentimiento exacerbado, que tiene consecuencias sobre el mercado financiero. Y en definitiva, todas estas cosas tienen consecuencias reales sobre decisiones de inversión en activos físicos, decisiones de inversión productiva. Entonces, creo que se vuelven bien importantes. Cuéntame, en esta investigación, ¿participan otros investigadores o estás tú solo? Bien, no, por lo general estoy colaborando con otros investigadores. Aquí tengo investigadores que conozco, eran colegas míos en trabajo anterior. Yo trabajé en la Universidad de Melbourne, en Australia, antes de unirme a la Universidad de los Andes. Y allí he trabajado con colegas canadienses. Y también con colegas portugueses que trabajan en Australia. Y también con algunos colegas locales, en particular de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Sí? ¿Tienes algún fondo asociado a este proyecto? Tengo fondos asociados con esta línea de investigación. ¿Con esta línea de investigación? Exactamente, sí, que tiene que ver con los incentivos para los gestores de cartera. Y el proyecto que está financiando esto, tengo un Fondesit regular asociado a esta línea de investigación, en donde lo que busco en este proyecto es tratar de poner números de algún modo a estos incentivos. ¿Bien? O sea, sabemos que en mayor o menor medida muchos de estos gestores profesionales tienen una preocupación por un índice, pero la mayoría de los contratos que tienen los gestores, como la mayoría de los contratos de las compañías privadas, los contratos de remuneración en particular, no son públicos, son privados. Bueno, existe, por suerte para nosotros, para los investigadores, por lo menos en el mercado de fondos mutuos europeos, existe una estructura de remuneración de comisiones que premia, es decir, donde se cobran comisiones no solamente por los activos gestionados, sino también por desempeño. Es decir, al fondo le va muy bien con respecto a una referencia, puede cobrar una comisión extra. Entonces, en este proyecto, lo que tratamos de hacer es ponerle números concretos a cuál es el incentivo económico que ese tipo de estructura de remuneración le da al administrador de cartera. Para ser más concreto, nos interesa saber, bueno, por cada punto extra de retorno que este gestor logra sobre su cartera, ¿cuánto se lleva en compensación? Y esa parte, conocemos bastante en finanzas, o tenemos bastante certeza de que este tipo de incentivos relativos a un índice de referencia importan, pero sabemos mucho menos respecto de cuánto importa. Y acá, entonces, tratamos de cuantificar estos incentivos, y en la cuantificación, en tratar de desarrollar el marco de análisis de esto, descubrimos que hay dos tipos, encontramos que es interesante poner el foco, por lo menos, en dos tipos de incentivos. Incentivos de corto plazo, es decir, remuneración en el corto plazo por mi performance, e incentivos de largo plazo. Y en este proyecto estamos caracterizando bien ahí cuál es el mix de incentivos de corto plazo versus largo plazo, y poniendo números concretos, digamos, cuánto se llevan estos gestores por cada dólar extra que generan a los inversionistas. Si yo te pregunto por cuál es el impacto de esta investigación en la sociedad, es una pregunta súper amplia, ¿iría más o menos enfocada en cuánto importan los incentivos? O sea, ese es como el mayor impacto que podría tener tu investigación. Mira, yo creo que va un poquito más allá de eso. O sea, ese ciertamente es importante, en definitiva, porque ha habido y existe, todavía siempre está muy sobre la mesa del debate, si lo que
le estamos remunerando a este tipo de gestores es demasiado o no. Todos sabemos gente que trabaja en los mercados financieros, por lo general son muy bien remunerados, por lo general cobran bonus y demás, y para la gente común, para nosotros nos puede parecer a veces que cobran muchísimo dinero. Entonces hay una pregunta de si esa remuneración es justa o no, pero después hay implicancias mucho mayores, que es lo que tratamos de entender, que es, en definitiva, hoy, como te comentaba antes, más del 50% de la capitalización de mercado de las grandes acciones en los mercados globales está en manos de este tipo de gestores. ¿Bien? Por lo tanto, lo que estos gestores hacen con esas acciones tiene un impacto directo sobre la estabilidad de los mercados financieros. ¿Bien? Y digamos, si entendemos que incentivos se traducen a comportamientos o decisiones de inversión, y decisiones de inversión se traducen a precio, entender ese primer eslabón en la cadena se vuelve bien importante. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque si querés, desde el punto de vista de la política económica, a los reguladores financieros, les preocupa mantener mercados que sean lo más estables posible. Por lo tanto, de nuevo, dado que existe una relación entre incentivo y estabilidad de mercado, puede resultar bien interesante entender estos incentivos. Y lo que mi investigación, en los distintos proyectos que tengo, el denominador que tienen es que estos incentivos son bien complejos. Entonces hay que hacer como un fine-tuning ahí para tratar de entender las implicancias que tienen la estructura de incentivos sobre el comportamiento de los mercados. Perfecto. ¿Y participas en alguna otra investigación? Sí, dentro de la misma línea de investigación, una cosa que tratamos de hacer es, una vez que caracterizamos estos incentivos de corto versus largo plazo, queremos ver cuánto de esta composición relativa de los incentivos se traslada a toma de riesgo y a desempeño. ¿Bien? En particular, uno creería que, como pasó en la crisis financiera global de 2008-2009, uno creería que si existe un peso demasiado grande para los incentivos de corto plazo, lo que puede pasar es que se incentive a tomar demasiados riesgos, ¿bien? Y ese riesgo se puede traducir a desempeño, quizás en el corto plazo, pero en el largo plazo termina siendo perjudicial. Entonces, en este otro proyecto que está relacionado a los anteriores, usamos estas medidas cuantitativas de incentivos de corto versus largo plazo para entender cómo eso se traduce a toma de riesgo, de distintas medidas de riesgo, y cómo eso impacta en desempeño. ¿Bien? Y lo que encontramos ahí es un efecto que, si miramos puramente la estructura de incentivos, es decir, si miramos el número frío que tienen esos incentivos, es difícil encontrar un impacto directo. ¿Por qué? Porque una misma estructura de incentivos puede ser consistente con distintos mix de incentivos de corto y largo plazo. Entonces, esos distintos mix generan distintos comportamientos de riesgo. Cuando lo evaluamos por puramente estructura, por un número frío de salario, es difícil relacionar las dos cosas. Cuando lo descomponemos en ese mix de corto versus largo plazo, vemos que cuanto mayor incentivo a corto plazo, mayor toma de riesgo, puede parecer que el fondo se desempeña mejor, es decir, mayores retornos en el corto plazo, pero en el largo plazo, cuando evaluamos ese desempeño ajustado por riesgo, que le molesta al ahorrista final, vemos que el desempeño termina siendo más bajo, ¿no? Entonces, ahí de nuevo se hace bien evidente que es necesario ir a hacer el fine-tuning de la estructura de incentivos para tratar de entender, en este caso, incentivos de corto versus de largo plazo. Muy interesante todo lo que tú haces. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos hoy día en este programa y por contarnos sobre tus investigaciones. Y a nuestros auditores los queremos dejar invitados a revisar este y otros contenidos que tenemos en nuestro canal de Spotify de la Universidad de los Andes. Bueno, muchas gracias, Mari, un placer. Que estés muy bien.